En el capítulo anterior, la batalla por Madrid. Franco prefiere liberar Toledo y da tiempo a los republicanos para preparar la defensa de la capital. Largo Caballero y su gobierno parten a Valencia, mientras los defensores dirigidos por el general Miaja y el coronel Rojo rechazan la ofensiva rebelde. Franco tampoco logra su objetivo de aislar a Madrid del resto del territorio dominado por la República. Los otros frentes. El pronunciamiento del 18 de julio tuvo efectos diversos en el País Vasco. Fracasó en Vizcaya y en Guipúzcoa, pero triunfó contundentemente en Álava, donde las guarniciones militares se plegaron a la sublevación con el apoyo de los carlistas. Este respaldo de los sectores conservadores y la pasividad del Partido Nacionalista Vasco facilitó el aplastamiento de la resistencia de las izquierdas. Al producirse la sublevación militar de julio, el Partido Nacionalista Vasco se encuentra en una gran contradicción. Es un partido conservador, católico, moderado, que en su seno tiene una gran, en el espacio territorial, tiene una gran cantidad de afiliación de izquierdas. Ellos debaten entre sí por qué optar y entienden que por un lado todo su contenido social, religioso y político les conduce a ponerse del lado de los sublevados, mientras que su deseo de independencia y su nacionalismo no encontraría acogida con los militares sublevados. Esta complicada situación y esta produce una discusión en el seno de Euskadi Budu-Batzar que acabará poniendo el Partido Nacionalista Vasco del lado de la República, pero siempre con una salvedad: son católicos. En Vizcaya, pese a que algunos oficiales de Bilbao estaban comprometidos, el levantamiento quedó estrangulado por la decisión de militares leales a la República. Simultáneamente, una huelga general que duró varios días fue la contundente respuesta sindical. La consecuencia fue la creación de un comité de defensa integrado por las fuerzas políticas representativas de la provincia que lograron mantener el control y organizar la defensa. En Guipúzcoa, la sublevación vaciló durante varios días y recibió el involuntario impulso del gobernador Jesús Artola Goicoechea, que por la incapacidad de controlar la situación y por la ineficacia de sus medidas generó un estado de anarquía que alentó el alzamiento. Hubo una dura resistencia de los militares sublevados en los cuarteles de Loyola y varios edificios públicos de San Sebastián que habían ocupado. Solo la actuación decidida del comandante Augusto Pérez Garmendia y de milicianos de la CNT permitió reducir a los rebeldes el 28 de julio de 1936, pero el virtual hundimiento del Estado determinó que se formaran juntas de defensa controladas por partidos y sindicatos de diferente origen, algo que tendría nefastas consecuencias. El País Vasco quedó dividido en dos, con notorias diferencias entre sí. En el sector rebelde, los carlistas y algunos nacionalistas prestaron un apoyo decidido a las fuerzas sublevadas. En el republicano, las divergencias y contradicciones partidistas impidieron una acción unificada al inicio del conflicto. Los nacionalistas, la corriente política dominante, no sentían muchas simpatías por el Frente Popular y solo la demorada declaración de autonomía por parte de las Cortes de Madrid el 1 de octubre movió entusiasmos para organizar una resistencia.
La República se demoró en conceder la autonomía al País Vasco hasta 1936, pero no por falta de voluntad de la República, sino por la situación, por la situación política en la que se colocó el nacionalismo vasco desde 1931 hasta finales de 1933. Su alianza con los carlistas entre 1931 y 1933, pues desde luego no podía atraer la simpatía de una república liberal y laica. El intento de los carlistas o de los carlo-nacionalistas de convertir el País Vasco en una especie de Gibraltar vaticanista, como denunció Indalecio Prieto, hacía imposible absolutamente la concesión de la autonomía. Solo a partir de 1933, y gracias en gran parte a José Antonio de Aguirre, los nacionalistas vascos comprendieron que la República solo vendría de manos de las izquierdas, y realmente los dos hombres que trajeron la autonomía al País Vasco fueron Indalecio Prieto, un líder socialista bilbaíno no de origen, pero vamos, bilbaíno sí de adopción, y José Antonio de Aguirre. Los militares rebeldes tuvieron un éxito inicial en la vecina región de Navarra, donde residía el director de la conspiración, general Emilio Mola. Junto a su segundo, el general José Solchaga, proyectaron cortar las carreteras que unen Navarra con Guipúzcoa para apoyar la sublevación en San Sebastián. Pero la rendición de los rebeldes en esa ciudad los obligó a modificar la estrategia. Optaron entonces por una forma más agresiva, la irrupción en la provincia, con 3 columnas para dominar el Valle del Oria, garantizar la seguridad de las fronteras y ocupar importantes ciudades industriales, además de San Sebastián. Las tropas rebeldes estaban pobremente pertrechadas, pero su dificultad quedó compensada por la anarquía que asolaba al campo republicano, que imposibilitó una defensa coordinada y eficaz. La población de Beasain fue tomada el 27 de julio y Tolosa el 11 de agosto, pero la ofensiva chocó en Irún con una resistencia tenaz. Entre el 8 y el 21 de agosto, la operación conducida por el coronel Alfonso Beorlegui tuvo que librar continuos combates para reducir las resistencias. El terreno accidentado favorecía esa defensa que se intensificó en el fuerte de San Marcial, llave para llegar a Irún y Beovia. El 26 de agosto se inició el asalto final que concluyó el 5 de septiembre con la caída de las 2 ciudades. La pérdida de Irún fue un duro golpe para la resistencia vasca y derrumbó la moral popular. San Sebastián fue ocupada sin lucha el 13 de septiembre. El resto de la provincia de Guipúzcoa quedó sometida hacia fines de mes. Solchaga resolvió atacar Vizcaya el 24 de septiembre, pero las columnas navarras se estrellaron contra la línea defensiva trazada en las montañas del Deva. Los vizcaínos, organizados y coordinados, pudieron rechazar a los atacantes en esa zona y en otras posiciones. El frente quedó estabilizado, al tiempo que se declaraba la autonomía vasca y la toma de posesión del nuevo gobierno liderado por José Antonio Aguirre el 7 de octubre. Ese gobierno, nacionalista y católico, toda una curiosidad en el bando republicano y un estigma para los franquistas, logró centralizar el poder político en Vizcaya. La autonomía, denostada por las fuerzas rebeldes, volcó el apoyo hacia los republicanos. El gabinete vasco logró dominar intentos revolucionarios de la izquierda y pudo formar un ejército propio, que estuvo a punto de tener éxito en Villarreal, aunque finalmente fue derrotado. La verdad es que cuando estalló la guerra civil, cuando estalló el 18 de julio de 1936, el estatuto ya estaba preparado. Lo que sucedió es que el mismo estallido de la guerra dificultó que se aprobara, pero vamos, en comisión estaba aprobado y solo hacía falta que las Cortes Generales lo aceptaran en una sesión plenaria. Esa fue la circunstancia, o sea, nada más. Ahora sí que es cierto que cuando estalló la guerra civil, la postura del nacionalismo vasco no resultó clara, por lo menos de una manera meridiana. Y con toda probabilidad o con toda seguridad podría afirmarse que el gobierno de izquierdas,
que se forma el 4 de septiembre de 1936 con a la cabeza Francisco Lago Caballero, entiende de una manera sensata que la concesión de la autonomía vasca al Partido Nacionalista Vasco sería una manera absoluta de tenerlo a favor, y realmente cuando la autonomía vasca se concede en octubre de 1936, todas las dudas que había albergado el Partido Nacionalista Vasco en relación a si apoyar o no a la República se disipan, porque efectivamente, incluso antes, pero vamos, ya con el añadido del Estatuto Vasco, pues el compromiso del Partido Nacionalista Vasco es total con la República. En el litoral mediterráneo, desde Cataluña hasta casi el Peñón de Gibraltar, la República consiguió evitar el triunfo de los sublevados. Desde Barcelona y Valencia partieron columnas republicanas que permitieron mantener viva la esperanza de triunfo. La ayuda más significativa se dirigió a Madrid, que comenzó a ser asediada en noviembre de 1936 por las tropas franquistas provenientes del sur, oeste y norte. Desde Barcelona, dominada por las milicias anarcosindicalistas, partieron numerosas columnas hacia Aragón, sin ningún plan ni coordinación. El líder de la CNT-FAI, Buenaventura Durruti, con 6.000 hombres, se dirigió a Zaragoza. Esperaba llegar a la capital aragonesa para desarrollar su plan de colectivizaciones en toda la región, pero nunca pudo conquistarla. Zaragoza era un gran bastión anarquista. Durruti y muchos de sus compañeros, no eran catalanes, pensaban sentimentalmente en recuperar Zaragoza dominada por los militares y conseguir que sus compañeros salieran de la cárcel. Junto a esto, el gobierno catalán se encuentra también con un grave problema. A partir del día 20 de julio carece de tropas, carece de policía y la ciudad está dominada por los anarquistas. En consecuencia, le conviene impulsar la marcha de los anarquistas a reconquistar Zaragoza. Los anarquistas, naturalmente, son la fuerza superior. Hay otras columnas que van a salir, hay una columna de UGT, hay otra de Estat Català, después vendrán otras columnas, pero ellos son las columnas más importantes y parten allí no a hacer la guerra, sino a hacer la revolución. Ellos no piensan en el fenómeno de la guerra, ellos son antimilitaristas y antibelicistas, son revolucionarios. Y entonces simplemente se montan en los camiones, cada uno como que tiene, el que ha cogido un fusil con el fusil, el que tiene un cañón sube el cañón, el fusil, el botijo, la silla, el colchón, y en una heteróclita organización. Hasta 15.000 milicianos de la República estuvieron aguardando el asalto final, pero este nunca llegó. Al poco tiempo, iban a soportar las primeras contraofensivas nacionalistas. Otras columnas catalanas de distintos sindicatos y centrales obreras, sin coordinarse entre sí, se dirigieron a Huesca. La ciudad fue defendida tenazmente por fuerzas franquistas, voluntarios nacionalistas y unos 1.500 requetés carlistas. La debilidad nacionalista y la desorganización republicana empataron la partida. Aragón quedó dividida en dos mitades. El frente se estabilizó en una línea irregular de norte a sur que pasaba por Huesca, Belchite y Teruel. Desde Barcelona y Valencia también partieron dos expediciones navales independientes para neutralizar a los rebeldes que se habían adueñado de las Islas Baleares. Solo Menorca había permanecido leal al gobierno republicano. Los valencianos arribaron por sorpresa a Formentera, a la que conquistaron, y luego pasaron a Ibiza, donde se encontraron con la columna de catalanes republicanos. Tras la ocupación, surgieron desavenencias y los valencianos optaron por regresar. Los catalanes arribaron luego a Mallorca para dominar la isla. Conquistaron una cabeza de desembarco, pero no pudieron profundizar su avance. Sorpresivamente, se toparon con una fuerte resistencia que les impidió progresar más allá de la cabeza de playa. Al poco tiempo,
se vieron sometidos al ataque de algunos aviones italianos que apresuradamente llegaron a la isla. La desorganización y las desavenencias internas les hicieron perder un tiempo valioso para la reorganización, lo que fue aprovechado por los nacionales. Los catalanes, que habían conseguido avanzar, debieron volver rápidamente a la costa y allí quedaron bajo la protección antiaérea de sus barcos. Cuando estalló el alzamiento en julio de 1936, la mayor parte de las unidades navales quedaron del lado de la República, que controlaba además la costa mediterránea. El bloqueo republicano del estrecho de Gibraltar obligó a Franco a realizar el desembarco de las tropas sublevadas en Marruecos por vía aérea. En principio, la flota, que es muy conservadora, está del lado de los sublevados, pero están del lado de los sublevados los oficiales. El cuerpo de oficiales de la Armada es muy elitista y se levantarán frente a él muy pronto los cuerpos auxiliares, los oficiales de telegrafistas, señaleros, artilleros, no sé qué más, etcétera, se suelevan los suboficiales y la marinería. Por lo cual, muy pronto, estas fuerzas quedan repartidas. Hay varias bases importantes. La primera importante es la de Ferrol. Ferrol queda del lado de los sublevados. Otra muy importante es Cartagena, que quedará del lado del gobierno. Y otra importante es Cádiz, que muy pronto quedará también del lado de los sublevados. Ahora bien, la mayoría de los barcos, al cabo de 3 días, están en manos del gobierno. Pero el gobierno tropieza con muy serias dificultades. Una de ellas es la falta de combustible. Lega únicamente petróleo ruso a partir del mes de octubre y muy pocas cantidades, mientras que los sublevados desde el principio encuentran que la Texaco deriva hacia España incluso todos los suministros, hacia España de Franco, todos los suministros incluso pagados por el gobierno republicano. Tras los primeros éxitos republicanos, los sucesos de 1937 marcaron un cambio de equilibrio a favor de los nacionales. El gobierno republicano pidió el retorno de la expedición naval a Mallorca y con ello abandonó un punto estratégico. Indalecio Prieto, a cargo del Ministerio de Marina, envió una fuerza para contrarrestar los ataques de barcos sublevados en el mar Cantábrico y al mismo tiempo acercar armas a los vascos y asturianos. Los franquistas aprovecharon la salida de la flota de Málaga para romper el bloqueo del estrecho de Gibraltar, hundir a un destructor, poner en fuga a otro y trasladar tropas al sur de Andalucía. En diciembre, los nacionales hundieron al mercante soviético Komsomol, que transportaba material de guerra. Casi simultáneamente, aparecieron submarinos italianos para hostigar la navegación y aviones alemanes e italianos que bombardeaban los puertos del Mediterráneo. La situación llegó a un extremo de tensión el 29 de mayo de 1937, cuando aviones republicanos atacaron al acorazado de bolsillo alemán Deutschland. Hitler se enfureció y ordenó un bombardeo naval contra la ciudad de Almería. Hubo 200 disparos de cañón que provocaron numerosas víctimas y derrumbaron decenas de edificios. El ataque fue comparable con el que sufrió Guernica. El ministro de Marina, Indalecio Prieto, ordenó inicialmente contraatacar con la aviación a los barcos alemanes para provocar una declaración de guerra de Hitler y mejorar el apoyo internacional a la causa republicana. Pero su deseo fue frustrado por el gabinete del presidente Azaña, quien advirtió que el Deutschland puede convertirse en nuestro Maine, en alusión al barco norteamericano cuyo hundimiento en La Habana en 1898 dio comienzo a la guerra de Estados Unidos con España. Tras la represalia, Alemania e Italia optaron por abandonar el control de las naves republicanas, pero sostuvieron el esfuerzo nacional de fortalecer la base naval de Mallorca. Ni Alemania ni Italia querían desencadenar la chispa en España.
Ellos querían que ganase Franco, estaban comprometidos absolutamente a que ganase Franco, ellos no podían permitir, bajo ningún concepto, especialmente después del reconocimiento diplomático en el 36, no podían permitir que Franco, no querían bajo ningún concepto, ni siquiera que hubiese una solución negociada. Pero no querían que España fuese la chispa. De hecho, siempre estuvieron jugando con, diríamos, estar en el límite de lo que el Reino Unido o Francia podían soportar respecto a la intervención italiana. En el norte, el bloqueo nacionalista a los puertos republicanos cobrará efectividad y conseguirá detener importantes cargamentos de armas para los vascos. Mientras tanto, el panorama se tornaba más complejo para los republicanos en Andalucía a fines de 1936. El general sublevado Gonzalo Queipo de Llano, sin fuerzas militares de importancia, se encontró reducido a la impotencia mientras el grueso de las columnas rebeldes marchaban hacia Madrid. Esas demoras no fueron aprovechadas por los republicanos de Málaga, donde el predominio anarquista impidió la formación de una defensa organizada. La situación se agravó por la imprevisión del gobierno central, que no envió pertrechos. Franco, que necesitaba presionar en todos los frentes de lucha para seguir intentando conquistar Madrid, recibió un cuerpo de ejército enviado por Benito Mussolini. La idea de los italianos era utilizar sus tropas en España como un cuerpo reunido y en masa. Franco hubiese preferido que le hubiesen dejado una brigada para tal batalla, o unos batallones, o sobre todo más aviones, que me apoye la aviación legionaria para la batalla X. Mientras que los italianos impusieron el empleo reunido y en masa de sus tropas. Por eso, incluso ellos hacían sus propias diríamos, apuestas. Es decir, Málaga. Málaga estaba pensada, Sanjurjo, el ejército, pero ellos fueron los que presionaron para que Málaga fuese de una forma determinada para la intervención, la utilización directa y en masa del ejército italiano, que fue decisivo. De modo que ellos pensaban un poco estar en España como un ejército aliado, un ejército aliado de Franco, pero eso, aliado, no disperso, controlado por Franco, en el sentido de ahora me hace falta un batallón, ahora me hace falta una brigada, ahora me hace falta la aviación. No, ellos querían, y de hecho así funcionó. Funcionó pues, en Málaga, en Guadalajara, en Santander, con niveles, diríamos, de coordinación o de tensión que podían depender del contexto específico, político, militar o lo que fuese del momento. En febrero de 1937 llegaron casi 50.000 italianos dispuestos a darle a Mussolini un triunfo que demostrara la superioridad italiana. Las tropas llegaron con buen equipamiento armamentístico y técnico. Queipo de Llano no había podido controlar la franja costera mediterránea de Málaga, por lo que fue una magnífica ocasión para que los italianos se lucieran. Málaga fue presa fácil del Corpo di Truppe Volontarie, CTV, las unidades militares italianas que recibieron su bautismo de fuego en Andalucía. El 3 de febrero, los italianos, flanqueados por unidades españolas, emprendieron una ofensiva que se pareció más a un paseo militar. El 7 de febrero, los rebeldes, encabezados por el general Francisco de Borbón, primo del rey Alfonso y duque de Sevilla, entraron en la ciudad sin inconvenientes. La ocupación
fue significativa para el bando nacional. Habían conquistado una ciudad de 100.000 habitantes y un puerto importante en el Mediterráneo. Pronto, la sometieron a un castigo sin atenuantes por haber sido una de las ciudades de mayor fervor antirreligioso, donde se quemaron numerosos conventos y templos. Desde la caída de Badajoz no se había producido una represión tan dura, solo que ahora las sentencias se ejecutaban tras la condena de un tribunal militar. La conquista de Málaga mostró a los republicanos la necesidad de dejar de lado la débil organización en milicias y asumir la disciplina de un ejército. En cambio, confundió a los italianos, cuya victoria fácil y rápida les hizo pensar que estaban capacitados para ganar en todos los frentes. Mussolini alimentaba su proyecto de establecer en España una especie de protectorado político, pero pronto se desengañaría. El estallido revolucionario que sucedió en la República tras la sublevación franquista provocó la desaparición de gran parte de las unidades militares leales a la Constitución. Cada partido organizó sus propias milicias y las escasas estructuras castrenses que sobrevivieron no tenían ningún poder sobre ellas. Sin embargo, la amenaza rebelde sobre Madrid y el fracaso de las columnas de milicianos al enfrentar a un ejército disciplinado como el marroquí cambió la situación. Francisco Largo Caballero logró el acuerdo político para organizar una fuerza armada capaz de entrar en combate según las más elementales reglas castrenses. Antes que él, intentos como los del teniente coronel Juan Hernández Saravia habían sido inútiles por el recelo de los milicianos a cualquier tentativa de militarización. El único sector político que comprendió desde muy temprano la necesidad de generar una estructura militar apta fue el comunista. Los comunistas reunieron 300 militantes y los entrenaron en el patio de un antiguo convento. Ese fue el núcleo del Quinto Regimiento. El Partido Comunista tuvo su primer éxito propagandístico en la creación del Quinto Regimiento. El Quinto Regimiento fueron las 5 primeras brigadas que se formaron cuando el 19 de julio el nuevo jefe de gobierno se decidió a entregar armas al pueblo. Pues uno de ellos, el Quinto Regimiento que se formó, la Quinta Brigada, era de procedencia fundamentalmente comunista, en Madrid. Y bueno, pues demostró una gran capacidad de organización, de movilización, de disciplina y por lo tanto y una cosa que tenían los comunistas hasta la saciedad, una capacidad de agitación y de propaganda y de promover sus éxitos por activa, por pasiva y 1000 veces. Ahora, lo que sí es cierto es que el hecho fundamental del Partido Comunista, lo que le diferenció desde el primer momento del resto de los partidos, vamos a decir, marxistas, o de algunos de los partidos marxistas y también de la central, de la CNT, la central anarquista, fue que priorizó ganar la guerra antes que hacer la revolución. Así como había otros partidos que decían, primero ganaremos la guerra si ganamos la revolución, el Partido Comunista desde el primer momento dijo no, antes hay que ganar la guerra y después se hará la revolución. Por lo tanto, es el gran partido de la guerra. Largo Caballero retuvo la cartera de guerra y creó el Ministerio de Marina y Aire que confió a Indalecio Prieto. Nombró al coronel José Asensio Torrado y a los generales José Miaja y Sebastián Pozas, en cargos claves para encarar una progresiva subordinación de las milicias a una estructura militar coherente. En octubre de 1936 se puso en funciones nuevamente al Estado Mayor Central, que había sido arrasado por la sublevación. En primera instancia, ejerció su conducción el comandante Manuel Estrada y más tarde el general Toribio Martínez Cabrera. Desde el Estado Mayor Central se procedió a reorganizar los batallones milicianos,
armados por los partidos y sindicatos, y los agrupó en brigadas mixtas que contaban con todas las especialidades: infantería, artillería, caballería y servicios. Las primeras 6 se formaron en octubre de 1936. 2 de sus jefes, Enrique Lister y Jesús Martínez de Aragón, provenían de las milicias. Los otros 4, José María Galán, Eutiquiano Arellano, Fernando Sabio y Miguel Gallo, eran militares profesionales. La ayuda soviética, que incluyó instructores militares, contribuyó a la formación de cuadros de oficiales, y la llegada de las brigadas internacionales, más disciplinadas y con mayor capacidad de combate, sirvió también para demostrar la necesidad de una mejor organización. De todas maneras, el ejército republicano sufrió hasta el final de la guerra carencias organizativas y materiales que contribuyeron a su derrota. La llegada del ejército rebelde a las cercanías de Madrid posibilitó que Largo Caballero lanzara la consigna de unión contra el fascismo y, montado sobre ella, integrara a los anarcosindicalistas al gobierno central. Por única vez en la historia, los anarquistas entraron en gobiernos que ellos llamarían burgueses. La primera entrada es en el gobierno catalán, en el gobierno de Tarradellas, y ya entran los anarquistas entendiendo que no hay más posibilidades de colaborar, entendiendo que no pueden hacer la guerra por su cuenta. Y en Madrid cuesta mucho, el primer gobierno de Largo Caballero no consigue integrarlos, pero finalmente cuando Madrid está a punto de caer y cuando hay graves dificultades, 2 anarquistas, además de la línea dura, aceptarán ser ministros, con cuestiones peculiares. Por ejemplo, García Oliver, que será ministro de Justicia, ordena destruir las fichas de antecedentes de los delincuentes, en esa convicción anarquista de que quien hace el delincuente es la sociedad y que en consecuencia no hay que considerárselo. La coalición se ampliaba sobre la base de la urgencia antes que por los acuerdos profundos. Las contradicciones que arrastraban, lejos de acallarse, se trasladaron al seno del gobierno. Las diferencias insalvables entre anarquistas y comunistas fueron la base de nuevas crisis. El 6 de octubre se reunieron por primera vez las Cortes desde el alzamiento militar, y con el apoyo del Frente Popular se aprobó el Estatuto de la Autonomía del País Vasco. La decisión volcó el apoyo del nacionalismo vasco hacia el gobierno de la República. 2 días después, José Antonio de Aguirre fue elegido presidente provisional. Juró respetar las tradiciones vascas bajo el árbol de Guernica, el roble legendario de las tradiciones vascas. Largo Caballero quedó desacreditado poco después por abandonar Madrid en las vísperas del ataque a la capital. Su posterior política de centralización del poder no aumentó su crédito. El primer conflicto se suscitó en diciembre, cuando Largo Caballero decretó la militarización de las milicias surgidas luego del pronunciamiento rebelde. La alianza anarquista FAI-CNT se resistió a esa medida porque creyó ver en ella la presencia del poder comunista sobre el jefe del gobierno. Esta influencia había crecido al calor de la ayuda de la Unión Soviética a la República y el papel destacado de las brigadas internacionales en la defensa de Madrid. Sin embargo, el socialista Largo Caballero había tenido enfrentamientos con el PCE por su política militar, especialmente por el mantenimiento del general Asensio Torrado como responsable de la planificación de las operaciones. La caída de Málaga, el 7 de febrero de 1937, empeoró la situación. Las diferencias se acentuaron cuando el jefe de gobierno expresó su intención de revisar los nombramientos de comisarios políticos y terminaron estallando en Barcelona unos meses más tarde, el 4 de mayo de 1937, cuando los anarquistas, aliados con los trotskistas del Partido Obrero de Unificación Marxista, POUM,
protagonizaron una insurrección contra los otros partidos representados en la Generalitat. Largo Caballero reaccionó tarde y fue acusado por comunistas y socialistas moderados de alentar la formación de un gobierno sindical con la CNT y la Unión General de Trabajadores, UGT, como principales sostenedores. La coalición de gobierno se quebró y Largo Caballero no tuvo más remedio que dimitir el 17 de mayo de 1937. Pierde los apoyos de un sector importante del Partido Socialista, el liderado por Prieto, pierde el apoyo del Partido Comunista, que se lo había dado hasta, digamos, septiembre-octubre de 1936, está perdiendo el apoyo de los mandos militares profesionales que empiezan a organizar el nuevo ejército, y está cada vez más aislado, gobernando en un aislamiento cada vez más alejado de la posibilidad de la conducción de la guerra. En esas circunstancias se produce un choque que es muy grave, que es una guerra dentro de la guerra, en Barcelona, entre las fuerzas de la CNT apoyadas por el PON y las fuerzas de la Generalitat, las fuerzas de seguridad apoyadas por el Partido Comunista. La explosión de ese conflicto, el comienzo de ese conflicto, decide a los comunistas a retirar ya el apoyo a Largo Caballero. Pero no se lo retiran ellos solos, no se lo retiran ellos por su cuenta. Hay conversaciones entre comunistas, socialistas y republicanos para formar un nuevo gobierno en el que a Largo Caballero se le quitaría el Ministerio de la Guerra, o sea, la conducción de la guerra. Mientras en el campo republicano el poder se disgregaba, en el rebelde se concentraba con gran rapidez. El avance victorioso hasta Talavera le significó a Francisco Franco el control absoluto de las operaciones militares y a partir de allí un dominio total sobre las instituciones destinadas a gobernar los territorios en poder de los rebeldes en los meses finales de 1936. El 29 de septiembre de 1936, la Junta de Defensa Nacional, reunida en Salamanca, acordó publicar el siguiente decreto. Artículo 1. Se nombra jefe del Gobierno del Estado español al excelentísimo señor general de división, don Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado. Artículo 2. Se le nombra asimismo generalísimo de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire, y se le confiere el cargo de general jefe de los ejércitos en operaciones. Sin embargo, este texto fue modificado clandestinamente en la imprenta y Franco no apareció como jefe del gobierno del Estado, sino como jefe del Estado. Franco tomó posesión formalmente el 1 de octubre. Disolvió la Junta de Defensa y creó una junta técnica que se ocupaba de los asuntos del gobierno, absolutamente dependiente del poder militar y alejada de cualquier capacidad política. Un mes después, Hitler y Mussolini reconocieron al gobierno de Franco y acreditaron a sus embajadores. Esa misma concepción centralizada y autoritaria dio nacimiento a la estructura militante que sustentó la estrategia política del régimen. Desde comienzos de 1937, sectores monárquicos, carlistas y falangistas trataron de alimentar ideológicamente a un Franco que no estaba dispuesto a aceptar influencias civiles ni compartir el poder. Aconsejado por su cuñado Ramón Serrano Súñer,
aprovechó un congreso de la Falange iniciado el 16 de abril en Salamanca para forzar la fusión de esta corriente con el carlismo. El 19 de abril, Franco emitió un decreto de unificación de las fuerzas que lo apoyaban bajo el nombre de Falange Tradicionalista de las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas, las JONS. El artículo primero expresaba: Falange Española y Requetés se integran, bajo mi jefatura, en una sola entidad política de carácter nacional. Esta organización, intermedia entre la sociedad y el Estado, tiene la misión principal de comunicar al Estado el aliento del pueblo y de llevar a éste el pensamiento de aquel a través de las virtudes político-morales, de servicio, jerarquía y hermandad. Quedan disueltas las demás organizaciones y partidos políticos. Ramón Serrano Súñer, el cuñado de Franco, que se incorpora al cuartel general del Generalísimo de Salamanca en febrero del 37, explica que cuando llega allí la situación de la corte que tiene Franco es campamental. Franco es un hombre con muy poca capacidad de abstracción, es un hombre muy astuto, tremendamente astuto, pero muy elemental, de una formación muy corta, y él es incapaz de organizar un Estado. Ramón, que es un hombre, un abogado experimentado en política, es un abogado de la CEDA, entiende muy bien lo que pasa y se inspira en el modelo que tiene a mano en aquellos momentos, que es la Italia de Mussolini fundamentalmente. En consecuencia, se pretende organizar un Estado fascista, un Estado unitario, que conecta perfectamente con las aficiones cuarteleras y de mando único de Franco, y que Franco entiende perfectamente. Manuel Hedilla, jefe provisional y sustituto de José Antonio Primo de Rivera en la Falange, resistió la subordinación incondicional que exigía Franco. Un día después fue detenido, acusado de conspiración contra Franco y de intentar proclamarse generalísimo y jefe de Estado, por lo que fue condenado a muerte. Pero después su pena fue conmutada. Pasó 4 años de prisión en Las Palmas y 6 confinado en Mallorca, pese a haber creado uno de los núcleos de apoyo más activos a la sublevación militar y al movimiento nacional. Igual suerte corrió el jefe carlista Manuel Falconde, quien debió exiliarse en diciembre de 1936 y abandonar toda ilusión de protagonismo político. Hacia abril de 1937, la guerra ya duraba 9 meses y se había llegado a un punto sin retorno. Ambos bandos habían sufrido miles de bajas y el odio y las sospechas mutuas habían sembrado condiciones para producir muchas más víctimas. España estaba partida en mitades. Se avecinaban las batallas decisivas. En el próximo capítulo, la campaña del norte y las contraofensivas republicanas. Ofensiva rebelde por tierra y aire contra el País Vasco. Guernica es destruida por un bombardeo. Bilbao no puede resistir la acometida y cae en poder de los franquistas. Los republicanos intentan una maniobra de distracción, pero sus ofensivas en Brunete y Belchite fracasan. El Frente Norte deja de existir.